Definitivamente el creativo puede hacerse a poco que entrene su cerebro a crear cosas. Claramente hoy la neurociencia nos está dando herramientas de nueva generación, de nuevo nivel, que permiten hacer que a lo largo de toda nuestra vida vayamos generando esa capacidad de hacer cosas nuevas, diferentes, originales, distintas. Bien, habitualmente se nos entrena y se nos enseña en la universidad tradicional a depender casi exclusivamente de un razonamiento consciente, de utilizar la lógica, de utilizar el pensamiento racional para definir y solucionar nuestros problemas, para generar nuestra actividad, para proponer cosas. Pero en realidad, analizado en profundidad el funcionamiento cerebral del ser humano, nos damos cuenta que todo surge de ese proceso metaconsciente, eso que está más allá del consciente, eso que nos ocurre cuando nos surge algo, cuando aparece algo y no sabemos de dónde, pues sí sabemos de dónde, sale de ese nivel de trabajo metaconsciente. ¿Y cómo se hace? Simplemente con un entrenamiento a que podamos relajar ese nivel consciente, desprendernos de esos elementos distractores del entorno y hacer que nosotros, con nosotros mismos, en la interioridad de nuestro pensamiento, podamos encontrar esa capacidad de unir cosas que han estado grabadas y muchas veces no recordamos, esas cosas que dependen de esas gesticulaciones distintas que recibimos y que nos proponen una posibilidad de unirlas de manera diferente y generar un conocimiento distinto y nuevo. De hecho, en la historia de la humanidad podemos ver que la mayoría de los grandes inventos, sobre todo los inventos disruptivos, aquellos que llamamos inventos que cambian la realidad de un sector o de la humanidad en sí misma, teoría de la relatividad, el invento de la bombilla eléctrica y grandes inventos de la humanidad, en todos los casos, si observamos cómo se generaron, fueron circunstancias en las cuales ese individuo estaba en un plano metaconsciente. Soñé que cabalgaba en un rayo de luz, ha dicho Einstein cuando explica su descubrimiento. Esto está claro, el soñar no significa estar haciendo nada, el soñar significa que el consciente aparcó al costado, dejó de restringir de alguna manera la capacidad del ser humano y habilita que el metaconsciente integralmente, con todo de sí mismo, genere un... Acá hay dos cosas que es importante decir. En primera instancia, no podemos desmerecer ni uno ni lo otro. El metaconsciente tiene mucho más amplitud y trabaja casualmente con toda la memoria, con todos los registros que tenemos y con todas nuestras capacidades. Pero necesita orientación, con lo cual acá hay un trabajo sincronizado y también interconectado entre ambos dos. En primera instancia, el direccionamiento del pensamiento, de la actividad metaconsciente, depende del consciente. Debemos decidir buscar una solución distinta, nueva a una determinada cosa. Pero eso es una decisión del consciente y luego dejar la libertad al metaconsciente que esta búsqueda se produce. Ahora, ¿cuáles son los entrenamientos? Los entrenamientos tienen que ver con esa capacidad que debemos lograr, que debemos adquirir de desprender el consciente del metaconsciente. Tenemos que aprender a meditar, tenemos que aprender a que en un estado de no restricción consciente, de no condicionamiento consciente, podamos pensar con toda nuestra capacidad. Eso es entrenable en el sentido de que podamos adquirir herramientas que nos permitan esos niveles de mayores grados de concentración. Lo que nosotros llamamos hacer foco atencional en algo, la problemática que quiero resolver, y aplicar mayor cantidad de atención a esa problemática. Es decir, provocar una densidad atencional a ese problema. Esa densidad de atención puesta en un problema nos generará la posibilidad de solución original al problema. ¿Por qué? Porque la densidad de atención finalmente repercute en una creación cerebral nueva. Posibilita conexiones neuronales distintas y diferentes a las que han sido grabadas memoria mediante en la historia de esa persona.
Bien, sobre el sistema educativo de gran cantidad de países, por lo menos los que yo recorro habitualmente, que son varios, creo que tiene la necesidad imperiosa de actualizarse a la época que estamos viviendo. Comenzado el siglo XXI y luego de la década del cerebro, que fue la década del 90, donde hemos podido estudiar cerebros vivos para ver cómo aprenden, creo que ya es hora de que revisemos la metodología. ¿Por qué? Porque en este contexto que estamos viviendo hoy día, donde cada cosa pasa más rápidamente, donde los conocimientos de la humanidad crecen tan rápidamente, donde estamos hablando de que se duplican cada 2 años, si seguimos con la metodología donde cada carrera, cada asignatura se aprobará repitiendo lo que el libro, o repitiendo lo que la clase, grabando la memoria, ¿qué obtendremos al final? Que el estudiante apruebe una asignatura a medida que repita de memoria o tal vez con demasiada restricción ese libro, esa clase. Y eso significará que en corto tiempo, antes que termine la carrera, esa clase, esa memoria será obsoleta. Y esto significa la necesidad de trabajar ya no sobre lo aprendido, no incorporar en el estudiante lo aprendido solamente, sino en todo caso darle capacidad de aprender. No implica, y esto lo quiero decir muy claramente, no implica esto tirar los libros por una ventana y los profesores por la otra, perdón. Estoy diciendo claramente utilizar los libros y utilizar la clase para generar nuevos aprendizajes, para incorporar capacidad de aprender, pero no para repetir lo aprendido. En las empresas hoy día no se necesitan robots que sepan repetir lo que dice un libro o repetir lo que dice una clase. Se necesitan personas con capacidad de crear soluciones nuevas. Y esto no se logra en la medida que entrenemos un cerebro a que solo sepa repetir y a que tal vez se grabe a fuego de que el premio, el 10 felicitado, la aprobación de la asignatura, se dé porque repitió bien algo. Tenemos que generar metodologías nuevas que permitan premiar a quien demuestra que aprendió algo nuevo y no a quien demuestra que repitió un aprendido anterior. Yo creo que hoy día, además de un cambio en la sociedad, tenemos que empezar a reconocer que existen nuevas realidades, de nuevos conocimientos y nuevas metodologías en las cuales ya no solamente el estudiante tiene que involucrarse. Yo creo que quienes tienen responsabilidad sobre las metodologías de enseñanza, quienes tienen responsabilidad sobre el dictado de asignaturas, tenemos todos que empezar a incorporar reconociendo que esas nuevas realidades implican nuevas formas, nuevas metodologías. Yo creo que sí, que implica un cambio en la sociedad y de hecho en esto estamos hoy fuertemente comprometidos en provocarlo al menos aportar un granito de arena en esa provocación del cambio, porque, seamos sinceros, también hay otras implicancias. La era del cerebro, la década del 90 que abrió a esta nueva circunstancia de una realidad distinta. Este año en España estamos hablando del año de las neurociencias. Todo esto implica un montón de cosas. Esto implica una apertura a una generación de nuevas herramientas tremendamente importantes, pero también hay que tener un cuidado. El ser humano está evolucionando muchísimo en los conocimientos que influyen sobre su entorno, sobre otras personas y sobre sí mismo. Ahora, también hay que reconocer que se requiere un crecimiento de la ética y la moral para poder hacer que ese conocimiento se oriente en beneficio de la humanidad y no en su perjuicio. Por cierto, este es el camino. No está el camino en destruir el conocimiento por el riesgo de que la humanidad no sepa orientarlo adecuadamente. Hay que empezar a incorporar estas nuevas capacidades también de ética y de moral para poder hacer el direccionamiento de la aplicación de los nuevos conocimientos hacia el beneficio del ser humano y no, reitero, hacia el perjuicio de unos contra otros. Y este es un tema delicado porque hay posiciones encontradas, porque hay posturas que creo son contradictorias entre sí y que creo que hay que empezar a superarlas. Este es el desafío que tenemos en este nuevo milenio y este es claramente el desafío de este año de la